Bienvenidos a la materia de probabilidad y estadística. Continuamos en la etapa 1. El día de hoy vamos a ver distribución de frecuencias de datos no agrupados. Para ello, vamos a comenzar con algo de teoría. Frecuencia absoluta la representamos con la letra F y significa número de veces que aparece un dato. Frecuencia relativa es FR y significa que es el cociente de la frecuencia absoluta sobre el total de datos n. En este caso, FR es igual a F entre la n. Frecuencia porcentual, F%, es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Aquí está la fórmula, F% es igual a FR por 100. Frecuencia absoluta acumulada es FA y significa suma de todas las frecuencias anteriores a la frecuencia de un dato dado. Frecuencia relativa acumulada, FRA, significa suma de todas las frecuencias relativas anteriores a la frecuencia relativa de un dato dado. Por último tenemos frecuencia porcentual acumulada, F%A, y significa frecuencia relativa acumulada multiplicada por 100, y su fórmula es F%A es igual a FRA por 100. A continuación vamos a ver un ejemplo. Imagínate que tu maestro de la materia probabilidad y estadística ha tomado asistencia durante 4 semanas. Cada semana son 5 días. En total ha tomado asistencia durante 20 días. ¿Qué significan estos números? De cada día significa el número de estudiantes que faltaron por ese día. Es decir, el lunes faltaron 0 alumnos. El martes faltaron 2 alumnos, el miércoles 3 alumnos y así sucesivamente durante esos 20 días. Si te fijas, esos números, algunos se repiten como el 0, el 1, el 3, el 2, pero están desordenados. En esta tabla vamos a ordenarlos de forma ascendente, del más pequeño hasta el más grande. Lo que hay que observar es, por ejemplo, si el 0 aparece 1, 2 y 3 veces, lo escribimos 3 veces en la parte de aquí. El 1 aparece 1, 2, 3, 4 y 5. Aparece 5 veces, lo escribimos 5 veces en esta nueva tabla. Lo mismo hacemos con el 2, con el 3 y con el 4. Una vez que los tengamos ordenados de forma ascendente, pasamos a la siguiente tabla, que sería algo similar a esto de aquí. La xy es la variable que va a tomar los datos del número de estudiantes que faltaron por día. Entonces, xy es la variable. Vamos a escribir 0, 1, 2, 3 y 4. Son los números que tenemos. El 0, tenemos unos, tenemos 12, 13 y 4. Esa es la variable 0, 1, 2, 3, 4. Y la variable se representa con xy. Ahora, la siguiente columna viene siendo f, y f es la frecuencia. Y la frecuencia es las veces que se repite la variable, en este caso xy. Por ejemplo, el 0 se repite 3 veces. 1, 2, 3. El 1 se repite 5 veces. Aquí está. 1, 2, 3, 4 y 5. El 2 se repite 4. El 3 se repite 5 veces. Y el 4 se repite 3 veces. Aquí está el 4. 1, 2 y 3 veces. Puedes observar, y te invito a que lo compruebes, que la suma de 3 más 5 más 4 más 5 más 3 te da un total de 20. Ese 20 viene siendo la n. N es igual a 20. 20 días. Aquí está, 20 días. Son los 20 días que el maestro tomó de asistencia. Si no te da el total, la suma total, un 20, tu tabla estaría mal. Es una forma de comprobar que estés haciendo bien las cosas. La siguiente columna sería FR y la tenemos completada en esta tabla de aquí. ¿Cómo se obtiene la FR? Frecuencia relativa es igual a la frecuencia entre la n. ¿Qué es lo que vas a hacer?
Esta frecuencia 3 la divides entre la n20. 3 entre 20 nos da 0.15. 5 entre 20 nos da 0.25. Te repito, te invito a que lo compruebes en tu calculadora. 4 entre 20 te da 0.2. 5 entre 20 te da 0.25 y 3 entre 20 te da 0.15. Esta columna hay que sumarla y la sumatoria de todos estos valores te debe de dar un 1. Si te da un número diferente a 1, ya sea más grande o más pequeño, tu tablita estaría mal. Entonces tienes que confirmar o comprobar que la sumatoria te dé un 1. Ese 1 significa la unidad y la unidad significa el 100%. Continuamos con la siguiente columna de la tabla y observamos que sigue la columna de f porcentual. F porcentual, aquí tenemos la fórmula, es FR por 100. Simplemente multiplicamos 0.15 por 100 y nos da 15%. 0.25 por 100, 25%. 0.2 por 100, 20%. 0.25 por 100, 25% y 0.15 por 100, 15%. La columna de f porcentual también hacemos la sumatoria y en el total nos debe de dar un 100%. Si no te da un 100%, la tabla o tus operaciones o tus números están mal. Tendrías que hacer una comprobación. Entonces, siguiente columna sería FA y FA significa frecuencia acumulada. Te voy a explicar cómo se obtienen esos números. Frecuencia acumulada. El primer valor de la frecuencia es 3. Ese valor lo pasamos tal cual a esta casilla. Después, ese 3 le sumamos el siguiente valor, que es el 5, y nos da un 8. Lo colocamos aquí. Ahora, ese 8 le sumamos un 4 y nos da un 12. Al 12 le sumamos el 5 y nos da un 17. Al 17 le sumamos la siguiente casilla, es un 3 y nos da un 20. Entonces, tienes que comprobar que este número coincida con este número. Si es así, vas bien haciendo tu tablita. Si no coincide ese 20 con este 20, que sea un número diferente, entonces tienes que revisar tus procedimientos. Bien, vamos a continuar con la siguiente columna, que sería FRA. La FRA, ¿cómo se obtiene? Simplemente vamos a colocar el FR, este punto 15, en la primera casilla. La siguiente casilla sería punto 15 más punto 25 y nos da punto 4. Punto 4 más punto 2, que es la siguiente casilla, nos da punto 6. Punto 6 más punto 25 nos da punto 85 y punto 85 más punto 15 nos da el 1. Nuevamente tienes que comprobar que en esa casilla te dé un 1 y ese 1 coincide con este de aquí. Si no coinciden esos unos, algo está mal. Ya por último, tenemos la columna F% acumulada, aquí está, y se obtiene multiplicando FRA por 100. Entonces, 0.15% te da 15%, 0.4%, 40%, 0.6%, 60%, 0.85%, 85% y el 1%, el 100%. Te recuerdo, tienes que observar que este 20 coincide con este 20, este 1 con este 1 y el 100% con este 100%. Y es una forma de comprobar que tu tabla está bien hecha o bien realizada. Por mi parte sería todo. Cualquier duda o comentario, recuerda que lo podemos revisar en clase. La frase del día de hoy dice: el ignorante critica porque cree saberlo todo. El sabio respeta porque siempre cree que hay algo nuevo que aprender. Te dejo la reflexión para que lo consideres y lo analices un poquito.
Te agradezco por haber visto el video. Si te gustó, dale like y comparte y nos vemos en la próxima.